Una vez más, reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Estamos hablando sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo y trataremos la parte siguiente, que es la parte 2. Aquí podríamos decir que es un pecado, como lo dijimos en estudios pasados, pero específicamente es un pecado que la iglesia no puede cometer. Lo que quiero decir es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es el acto que hace el creyente, no, es la persona que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué no es la iglesia? Porque es que la iglesia ya fue convencida, porque es que la iglesia ya no está en estado de pecado. Comete pecado, errores y faltas, claro que sí, pero no está blasfemando, porque es que fue el Espíritu Santo quien llevó a esta persona llamada hija de Dios, llamado hijo de Dios, llamado creyente, fue quien lo llevó a ese título con el convencimiento que hizo en esta persona. Por eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo, no es cometida por un creyente, por un hijo de Dios. Aquí es importante aclarar, es la persona que no ha nacido de nuevo, la persona que es renuente a aceptar esa oferta que Jesucristo ha dado de salvación con su sacrificio mediante la palabra que el Espíritu Santo predica, comparte, enseña y le hace ver a esta persona que necesita una salvación, necesita salir de ese estado de condenación que no es la idea, ni la intención, ni el deseo de Dios. Porque el infierno no fue hecho para el hombre, el infierno fue hecho para Satanás y sus súbditos. Por tanto, aquí quiero leer con ustedes en Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 14 que dice: dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente con ustedes, en ustedes. El Espíritu Santo es blasfemado por el mundo. El Espíritu Santo es blasfemado por el no creyente, pero por la iglesia el Espíritu Santo es glorificado. Esto indica que se debe descartar y que debe descartarse por completo el atribuirle la blasfemia del Espíritu Santo o contra el Espíritu Santo a la iglesia, y menos en la posición de salvación en la que la iglesia se encuentra. El Espíritu Santo está llamado, amigos hermanos, ¿a qué? Está llamado a enseñar. El Espíritu Santo está llamado a exhortar. El Espíritu Santo está llamado a conducir, a recordar, pero no a convencer a la iglesia de pecado. Porque, como acabo de decir, la iglesia ya fue convencida. La iglesia ya fue convencida de su estado de pecado en la que se encontraba. ¿Por qué es importante aclarar? Por las falsas enseñanzas que se vienen dando, diciendo que la blasfemia contra el Espíritu Santo lo hace un creyente. Jamás. Por lo que acabo de decir. Ante esto es importante también, en este caso, hacer una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué es lo que nos hace sentir mal cuando pecamos? Esta pregunta es ¿para quién? Para el creyente. Esta pregunta es para el recién nacido. Porque tú y yo, que hemos nacido de nuevo y que no está dispuesto, ninguno de nosotros está dispuesto a seguir la práctica del pecado por no ajustarnos a la simiente de Dios. La simiente de Dios que está en ti y que está en mí, y que esta es la justicia de Dios. Esto está revelado, y quiero también que vayamos a leer
lo que nos dice el libro de Gálatas, en Gálatas, el Gálatas, el capítulo 5, el versículo 16 en adelante, cuando dice: por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieren. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos ¿a qué? A la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Y luego dice, mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismo. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes le he dicho, dice aquí el apóstol Pablo a los de Gálatas, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Aquí se está presentando los conflictos, ¿sí? Y se está presentando en esto que acabo de leer en este pasaje, también se está presentando el conflicto y se presenta un alma no santificada. Habla del conflicto interno de un creyente. Aquí se está hablando de este tipo de individuos, el creyente. El problema en este caso no está en la carne, no. El problema está en el alma. El término carne se refiere a lo casual, a lo almático. ¿Que está donde? Lo casual, lo almático está ¿dónde? En el alma. Porque no solo se ha santificado su ser, su cuerpo, sino que no se ha santificado su alma. Y como la mente y los pensamientos no han sido renovados, porque si no se santifica el alma es porque la mente no ha sido renovada, teniendo en cuenta que cuando estamos hablando del alma, se habla de los componentes como tal, que tiene que ver con qué, tiene que ver con la mente, y que la mente abarca los pensamientos, imaginación, razonamiento, lógica e intelecto. Si no se está santificando la mente, no se está santificando el alma. Porque también, aparte de que el alma la compone la mente, también abarca la voluntad y abarca las emociones. Por eso aquí está diciendo que no hay una renovación de la mente, donde la voluntad, en este caso, tampoco ha sido quebrantada y las emociones no han sido canalizadas. Entonces, cuando no ocurre la santificación en el alma completamente, la persona está caminando en la carne. ¿Ve? Entonces, cuando esto sucede, hay un conflicto. Y cuando está ese conflicto, es entre el espíritu del hombre y el alma no santificada. El espíritu renacido tiene luchas y conflicto con su alma no santificada. Así que cada vez que cometas un pecado, te vas a sentir ¿qué? Mal. Se va a sentir mal dando respuesta a la pregunta que hice
anticipadamente y vuelvo a repetir la pregunta, y es: ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que nos hace sentir mal cuando pecamos? Es esto: la lucha del espíritu renacido con un alma no santificada. Porque tu espíritu que le dice al alma que no está de acuerdo con lo que está haciendo. Ahí viene el choque, ahí viene la lucha, ahí viene el conflicto. ¿Por qué? Porque es que el espíritu está renacido. Por tanto, el cuerpo es el elemento, ¿sí? El cuerpo es el elemento de ejecución, de práctica con la que tú accionas. Y con base a eso se ejecuta lo que en el alma decides hacer. Por eso te vas a sentir mal. Por eso me voy a sentir mal. ¿Por qué? Porque es que mi espíritu lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque es que el espíritu nació de nuevo. ¿Ve? Qué importante saber cuándo y por qué nos sentimos mal. Por eso, por el enfrentamiento que tiene tu espíritu o que tiene mi espíritu renacido y no está de acuerdo con lo que el alma quiere hacer. En Romanos todo el capítulo 7, que no lo vamos a leer, pero le dejo de pronto, esa motivación, le dejo esa invitación para que lea a Romanos todo el capítulo 7, donde vemos a Pablo que nos está hablando del conflicto interior en el creyente. Y que ese conflicto interior en el creyente parte de él mismo, donde da una narración o hace un relato de la lucha, cómo se presenta, ¿sí? Es esa experiencia donde hubo un judío y habla de él mismo, ¿sí? Habla de un judío donde quería agradar a Dios, pero resulta que el agradar a Dios no podía hacerlo en su alma por la situación que estaba viviendo. Él habla y parte narrando desde su propia experiencia la lucha. Porque tenía lucha, ¿en qué sentido? Porque no podía agradar a Dios con las obras de la ley. Y por eso él presenta esta situación y dice que no pudo agradar a Dios por las obras de la ley. Dice que nunca pudo. Esta ley estaba dentro de él. Esta ley estaba dentro de su alma. Y decía que esa ley era superior a él mismo. Esta ley, o sea, su estado de pecado luchaba con la ley y no pudo hacer nada con su estado de pecado en la que estaba. No pudo agradar a la ley, a las obras de la ley. Y ya en Romanos capítulo 8, Pablo presenta al creyente aceptando el plan de salvación. Lo reto para que lea Romanos capítulo 7, la lucha y el enfrentamiento que tuvo, el estado de pecado en la que estaba Pablo con la ley, con las obras de la ley. Nunca pudo. Pero repito, ya en Romanos capítulo 8 se presenta Pablo aceptando el plan de salvación. Y no solamente aceptando, sino entendiendo de qué manera podía agradar a Dios. Y agradó a Dios fue por Jesús y no por él.
Así que todos los creyentes estamos llamados a agradar a Dios en Cristo, porque somos herederos en Cristo. Somos herederos en Dios y coherederos con Cristo. Cuando usted, coherederos en Cristo, y herederos en Dios. Cuando usted o yo cometemos un pecado, una falta, nuestro espíritu le ministra a nuestra alma. ¿Para qué? Para que haya un estado de tocar la conciencia y haya un sentir, haya un pesar, haya una tristeza y un arrepentimiento, no remordimiento. ¿Por qué? Porque es que el remordimiento no produce tristeza ni dolor por haber fallado. No. Porque es que el remordimiento sencillamente es algo superficial y me lleva a la muerte. Lo que sucedió en Judas. En Judas no hubo arrepentimiento, hubo remordimiento. Pero no hubo una conciencia de organizar su situación interna y pedir perdón de corazón. No lo hubo. Fue un remordimiento. Y este remordimiento lo llevó ¿qué? A la condenación. Mientras que en Pedro, por haber negado a Jesús, en él hubo un arrepentimiento, hubo dolor, hubo tristeza, hubo lágrimas. En Judas no. Mire la diferencia. De manera que nosotros necesitamos examinarnos constantemente. Cuando fallamos, ¿hay un remordimiento o hay un arrepentimiento? ¿Dónde está la diferencia? Repito, que en el arrepentimiento hay tristeza, hay dolor, hay lágrimas, hay quebrantamiento. Mientras que en el remordimiento hay un sentir, pero un sentir superficial. No hay dolor, no hay conciencia de arrepentimiento, de dolor, de tristeza. Es totalmente diferente que podamos entender, comprender. Amigos, hermanos y ministros, como estamos en los últimos tiempos, es donde nos encontramos con personas llamadas cristianos que están siendo engañados por el maligno, haciéndole creer que esa falta y esa situación de pecado que cometió no es para tanto, es algo superficial que no vale la pena ni siquiera pedir perdón. Cuidado con eso. Cuidado, cuidado. Arrepiéntete de tu estado en la que te encuentras si estás cometiendo falta tras faltas, tras faltas y no hay una restitución de tu situación. Amén. Bendiciones, bendiciones.